a ver es otro tema, es cómo insertar tablas de contenido utilizando R Markdown mediante un chunk y que estas aparezcan renderizadas en el documento de salida. Lo que vamos a ver aquí en estos videos es dos opciones. Vamos a ver en principio la opción de cómo insertarlas con el sistema, con la paquetería base que ya viene precargada, que se llama Cable, que es parte de la paquetería más grande que se llama Knitr. Y también vamos a ver otra manera de insertarlas a partir de la paquetería que se llama Cable Extra. Entonces vamos a empezar con insertar tablas con Cable. Cable es una librería que a su vez viene integrada con Knitr. Recuerden, Knitr ya viene por default instalada en R Markdown y Cable también, por ende no es necesario activarla. Bueno, la estructura básica o el script básico de Cable para insertar tablas es de la siguiente manera: se manda a llamar la librería, se utiliza el comando Cable, luego se escribe el nombre de la tabla, cuál va a ser el formato en que se va a presentar, podemos manipular también el número de dígitos de decimales que aparezcan, que queremos que aparezcan. Podemos cambiarle el nombre a las filas, el nombre a las columnas, el alineamiento, si queremos poner un título a la tabla o no, queremos poner algunas etiquetas, etcétera. Esta es la estructura general de Cable, pero para eso deben tomar en cuenta esta. La primera condición para utilizar Cable es que la form consiste en que los datos utilizados se encuentren en formato rectangular, ya sea como una matriz de datos o como tipo data frame. Entonces este X tiene que ser en el fondo una matriz o un data frame para poder utilizar este comando de Cable. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es crear una tabla muy sencilla, una tabla de contenido, muy sencilla utilizando Cable. Vamos a utilizar otra vez la base de datos que se llama mtcars. Lo único que hay que hacerlo si no la tienen cargada es cargarla con data, paréntesis, entre comillas, mtcars. Recuerden, esta base de datos, este data frame ya viene precargado en RStudio. Y ahora lo que es, después de precargarlo, después de cargar la base de datos, perdón, hay que crear una tabla, hay que guardarla como un objeto. En este caso, el objeto se va a llamar tabla 1, símbolo de asignación, y la tabla lo que aquí se va a hacer es pedir algo muy sencillo, un head. Recuerden, un head es un vistazo a los primeros 6 valores o las primeras 6 filas de la base de datos. Entonces, para solicitar eso es head, paréntesis, mtcars. Pero también podemos aquí utilizar un comando table o un comando matrix para darle contenido a este objeto. Después de crearlo, si ya está activada Knitr, y lo único que se hace es que se escribe el comando Cable, se abre paréntesis y se escribe el nombre del objeto tipo tabla. En este caso es tabla 1, y vamos a utilizar este comando que se llama caption. Caption nos permite ponerle un título a la tabla, y entonces caption igual, y entre comillas se escribe el título de la tabla. En este caso se llama distribución de casos. Si copian todo esto y lo pegan en un nuevo chunk en RStudio, por ejemplo, vamos a abrir un nuevo chunk y pegan el comando y lo intentan renderizar. Entonces ahora lo que va a ocurrir es que se tiene que generar una tabla de contenido muy parecida a la que vimos en el documento de guía. Está procesándolo, ahí va, ahí va, ahí va, que aparezca pronto, que no nos falle. Y aquí está, insertar una tabla de contenido, está el chunk. Recuerden, el chunk se puede también ocultar, nada más hay que modificar las opciones. Y al final lo interesante es la tabla que aparece. En este caso eso es un vistazo a los primeros 6 valores. Recuerden, esto es posible porque lo que hicimos en este objeto tipo tabla fue pedir un vistazo, y la idea es que los datos están presentados o están guardados como una matriz de datos o como un data frame. Esto es, tiene filas y tiene columnas.
Bueno, ahora vamos a ver otros elementos también. Por ejemplo, podemos cambiar el formato de salida de las tablas. Hay distintos tipos de tablas que se pueden generar. Hay un formato que se llama pipe, el formato simple de una tabla de datos. En este caso, como el documento se está visualizando en HTML, no hay una gran diferencia. Pero, por ejemplo, si le dan clic en este formato HTML, la cosa cambia. También hay un formato de salida para documentos tipo LaTeX o PDFs. Este documento se llama LaTeX. En este caso no podemos visualizarlo, a pesar de que sí se corre, sí se evalúa el código, no se puede visualizar porque en este momento la presentación la estoy haciendo a partir del documento en formato HTML. Y como este es LaTeX, no se va a observar. Tendríamos que generar un documento de salida tipo PDF para que esto ocurra. Hay también un formato RST o de barras horizontales, y lo que hace es que se arroja con los datos en bruto. Esto es, hay distintos formatos que pues, se pueden ir modificando. Para eso el comando es format, y este format es esto. Aquí está oculto, y cuando decimos entre comillas qué tipo de salida queremos, ahí estamos utilizando ese comando. Otra opción es que también podemos cambiar el nombre de las columnas. Muchas veces esto es necesario cuando estamos haciendo nuestros reportes de investigación. Para cambiarlos, se utiliza el comando call.names dentro de la estructura de cable, y en com.names se van escribiendo los nombres de las columnas. Aquí la condición que deben tomar en cuenta es que el nombre de columnas que escriban debe ser idéntico al nombre de columnas incluidas en la tabla. Por ejemplo, en este caso voy a crear una tabla, se va a llamar tabla 2. Esta tabla la voy a crear como un head a partir del data frame que se llama iris o iris. Yo en mi caso ya lo tenía abierto. Si no lo tienen abierto, solamente hay que escribir data, paréntesis, entrecomillado, iris, y de esa manera se carga. Y después corremos el comando cable. Abrimos paréntesis, mandamos llamar al nombre de nuestra tabla previamente creada. En este caso es tabla 2 separado por una coma. Utilizamos el comando call.names igual. Y como vamos a escribir 5 nombres, porque son 5 columnas, entonces tiene que ir valores como valores concatenados para que lo peguen, para que peguen el primero con el primero, el segundo en la segunda columna, el tercer nombre en la tercera columna, el cuarto nombre en la cuarta columna y el quinto nombre en la quinta columna. Entonces, por ejemplo, hagamos esto en un chunk de RStudio para cambiar los nombres de las columnas. Lo pegan, y si lo corren, entonces verán que empiezan a cambiar los nombres. Ajá, ahí va, ahí va, ahí va. Está tardando un poquito, pero ahí va. Y que ya salga, y ahí salió, ahí está. Se necesitan 5 nombres aquí. Esos no son los nombres originales, sino que utilizando este comando call.names fue que decidimos cambiar. También podemos cambiar o definir el alineamiento de cada columna. Esto es, si queremos que las columnas y lo podemos ir especificando una por una, o más bien qué tipo de alineamiento queremos que tenga cada una de estas columnas. Para eso se utiliza el comando align. Align igual. Y las opciones o los posibles valores de respuesta son letras: L para la izquierda, L de left o izquierda, C de center o para centrado, o R de right o que el alineamiento sea a la derecha. La estructura para hacerlo es cable, se ponen todos los argumentos y después se utiliza el comando align igual, y podemos irlo haciendo una por una. Una manera de hacerlo es como guardarlo como un vector de valores concatenados. Esto es utilizar C, paréntesis, y utilizar las letras de valores posibles. C, L, y así estamos refiriendo que la primera columna vaya centrada, la segunda vaya a la left o a la izquierda. O de manera más breve podemos hacer lo mismo, align igual, pero ahora abrimos apóstrofes y solamente escribimos las letras. Cada letra representará a una columna. Por ejemplo, siguiendo con la tabla 2, vamos a utilizar el comando align igual, abrimos comillas o apóstrofes, que es lo mismo, los va a leer igual, y estamos poniendo L, C, C, R, R. Lo que está diciendo, la primera columna será a la izquierda, las dos siguientes serán centradas y las dos últimas alineadas a la derecha. Por ejemplo, si copian esto y lo pegan en
en RStudio, en otro chunk, lo pegan, no me salió, perdón, tengo que ponerlo acá, ahí está, lo pego y lo corro, lo renderizo, entonces tendrá que cambiar. Está generándose eso, está generándose. Ahí va. Se está tardando un poquito, espero que ya salga. Y ya salió. Y vean, esta era la tabla anterior que habíamos creado con los valores de alineamiento por default. Y aquí está la tabla que hemos generado con los nuevos alineamientos. Y vean nada más las diferencias. También tomen en cuenta que esta tabla se ve un poco más ancha que esta porque lo que está haciendo R Markdown desde este formato de salida HTML es que está ajustando el tamaño de las columnas según el tamaño de los nombres de las columnas y de esa manera automáticamente lo ajusta. Esa es la única diferencia. Y hay dos comandos adicionales al construir una tabla. Por ejemplo, el comando caption, como lo habíamos visto anteriormente, nos permite cambiar el título a la tabla. Lo único que hay que hacer es otra vez la estructura de cable, mandamos llamar a nuestra tabla de contenido y con el comando caption igual y entrecomillado adentro podemos cambiar el nombre del título a la tabla. Por ejemplo, aquí fue ejemplo de título a la tabla, no tuve más imaginación y aparece en esta parte superior de la izquierda. Y otra cosa que también podemos hacer es utilizar el comando digits y igual, y aquí lo que se escribe es un número. Con esto, por ejemplo, utilizando la tabla 1 que habíamos creado anteriormente, separado por una coma, le pongo digits igual a 1 y lo que hace es que estamos definiendo el número de decimales que queremos que aparezcan. Y aquí solamente se ven valores con una sola decimal y si recuerdan en la parte anterior, en la tabla anterior, había aquí está, en esta tabla anterior había algunas columnas que tenían, bueno, 2 decimales o esta tiene 3 decimales, pero con el comando digits igual a 1, lo que hemos hecho fue limitar esas columnas a solamente una decimal. Ahora hay otro comando que se llama bigmark y en este bigmark igual ahí entrecomillado le definimos un símbolo. Aquí lo que estamos diciendo es cómo queremos que incluya un separador de números grandes o de miles, o cada mil, qué separador queremos que use. En este sentido estamos diciendo que los valores en unidades con valores de miles los separe con una coma, o también podemos utilizar este comando de scientific igual a false, y con esto lo que le estamos diciendo es que no nos arroje ningún resultado en la tabla, ningún valor en la tabla utilizando la notación científica, sino que use notación decimal. Y bueno, aquí se encuentra la manera de presentarlo. Y con esto concluyo el uso básico de Cable para incluir tablas de contenido.